El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro programa, podcast, blog de historia universal con comedia que gracias a ustedes sigue en pie, sigue siendo la Deli y la de risas, y además educativo, y además el Doc ya está pidiendo su sombrero. ¿Por qué quieres ahora? Pues, ¿Cómo arruinaste el programa empezando así, Doctor? Sí, hace años que no uso sombrero. Como James Bond. Me había olvidado. Pero Ahí no, está. como James, era tin. Que le atines así como el Chavo del Ocho y de repente ¡Ting! parece. Ya aparece así. ¿Cómo estás, Dr. Stern? De buen humor te veo, ¿eh? Es que este sombrero siempre me pone de buenas. Gracias. Es un gran sombrero que adquirí en la ciudad de Venecia y con mucho gusto te lo presto para que te Por veas eso me transmite así. muy galante, Doc. Qué bien, qué maravilla. Y el día de hoy, bueno, además de saludarles y agradecerles que estén aquí, como todos los domingos, queremos decirles que vamos a hablar de un tema bien padre, porque la biografía de, bueno, este hombre de quien vamos a hacer la biografía, inspiró una película. O sea, es un varias. cuate. ¿Varias? Bueno, pero una muy importante, una película que ganó el Oscar a la mejor película. El actor que fue George C. Scott ganó el Oscar al mejor actor y lo rechazó, fíjate. ¿En serio? Dijo, no, gracias, yo no estoy aquí para competir con mis colegas. Yo estoy aquí para hacer bien las cosas. ¿En serio? Y tómala, y lo rechazó, gracias, no, thank you. Digo, no fue, obviamente, pero eso fue lo que dijo. Y además es una película que escribió en él y otro, qué mal lo redacté, Francis Ford Coppola, que es el que luego escribió y dirigió El Padrino, coescribió y dirigió la película del Padrino. Antes de eso, 2 años antes, fue uno de los escritores de esta película y también ganó el Oscar y bueno, más premios y todo. Y bueno, pues eso también lo puso mucho en el mapa. ¿Y él sí lo aceptó? Él sí que lo aceptó y es una película llena de humor y es para mí una de las películas de guerra más entretenidas. A mí las películas de guerra me desesperan un poco. Entonces, empecemos por decirles que se las recomendamos. La vi hace poco de nuevo, es un clásico, la había visto muchas veces, pero hacía muchos años que no la vi hace poco, le comenté al Doc y la vio también, y entonces lo único que vamos a hacer es contarles la película. No. Exacto. Ok, doctor. Patton. Bueno, hay que decir George que la película Patton. está bastante exacta, o sea, tendrá ahí pequeñas dramatizaciones y eso, pero pues sí se podría contar la historia de la película y es la historia de Patton y sí se los recomendamos. Bueno, vamos a empezar con una introducción general y contextual de la Segunda Guerra Mundial, Ay, bueno, nos vemos al ratito. pero para eso antes hay que hablar del contexto previo de la Segunda La Guerra humanidad Mundial. empezó hace Las 30.000 guerras años. empiezan cuando... Además es cierto eso de que sale en la película que él creía en la reencarnación y entonces... Sí, era como medio... Alucinaba que él había estado en tal lugar y que... Que él había estado en otras guerras. Y era un apasionado de la guerra, sí, de la... Amaba la guerra. Ajá. Hay una escena muy impactante en la que dice, yo he soñado toda mi vida con dirigir a un ejército en una gran batalla, no sé qué, y ahora por fin va a ocurrir. O sea, que dices, wow, sí es cierto, o sea, muchos militares están preparándose, y realmente pocas No pasan veces... del desfile militar del Sí. 16 de septiembre. Y ahora sí a la guerra. Ay, espérate. Ajá. Sí, sí. Sí, bueno, vamos a hablar pues poco obviamente del contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero nada más pues para que nos ubiquemos por si alguien tiene dudas. Pues bueno, obviamente uno de los conflictos más devastadores y significativos de la historia, si no es que el más, de hecho, pues sí, en realidad el más. Pero sí De es el 1930. Pues ¿Sí es el más como consecuencia de la guerra o incluyendo a la gente que los nazis tenían en campos de bueno, concentración? todo, pues si cuentas... O sea, porque o sea, como no sé, se consecuencia de la guerra- murieron tipo 20 millones de personas en 6 años, ¿no? Imagínate. Está cañón. De 1939 a 1945 fue principalmente pues una lucha entre dos bandos, las potencias aliadas, Inglaterra, inicialmente Francia, pero pues a Francia la neutralizaron rápido. Entonces quedaron Inglaterra, Rusia y después Estados Unidos. Pero mucho tiempo estuvo Inglaterra sola, ¿eh? Los primeros años se la aventó Inglaterra sola contra los nazis. Y las fuerzas del eje, el eje del mal. Alemania junto con Austria estaban anexadas, Italia y Japón.
Obviamente, pues había potencias menores. Ahí también unidas. Canadá y así, ¿no? Pero las principales eran estas. Pero Patton ya estaba desde acá viendo la guerra y saboreándose entrar. Y planeando así Pearl Harbor. ¿Te imaginas para autoboicotear a los gringos y órale. Para obligarlos. Hay muchos hechos importantes de la Segunda Guerra, como la invasión de Polonia, la batalla de Dunkerque, que también hay una película, ¿la viste? Sí, es reciente, es de Nolan, de Christopher Nolan. La verdad, te voy a confesar una cosa, me quedé dormido. Sí, venía de un viaje, estaba madreadísimo, fui con Luz, mi hermosísima ex, y caray, me quedé dormido, pero tengo que decirte que ha sido una de las mejores siestas que jamás he echado. Porque lo inmersivo del cine, y más en batalla y guerra y todo, también te arrulla. Puede ser. Es curioso. Pero no, yo no puedo. Me da mucho sueño, pero ya me empiezo a dormir y empiezo así. ¿Pero por culpa? No, pues como que no puedo dejar de ver. ¿Qué siguió pasando? De que no se ha movido el cactus. Exacto. No se ha movido el cactus. La batalla de Dunkerque. Yo vi hace poco una de Nolan. ¿Tú la viste, la de Dunkerque? Sí. Y la de hace poquito fue Oppenheimer. Sí, pero vi otra de Nolan hace poco y no sé cuál. Batman. No. The Dark Knight. Memento. ¿Ah, sí? Ajá. Ay, mala. ¿Sí? Me desespera muchísimo. Eso de que va para atrás y para atrás, como ya, güey. No se hagan los interesantes. Ajá. Sí. Es un poco como no, ya. está buena. O sea, digo, no es la mejor que he visto y está jaladísima. La que es muy buena de él, en mi opinión, es la de Inception. Esa no la vi. Qué bárbaro. Buen R. Ok, esa sí no la vi. Buen R. Tiene un montón de capas. Está muy buena película. Bueno, pues, pero bueno, volvamos. También, bueno, la Operación Barbarroja. Cada uno de estos podría ser un episodio. El ataque a Pearl Harbor. El día D. O sea, y bueno, D. Hiroshima y Nagasaki. Digamos que esos que mencioné son como los principales. ¿Y por qué le llaman día D? Porque fue un día después del día C. Eso lo explica. Exacto. D-Day. Creo que es como un código militar, sí, ¿no? Obviamente. Sí. Por supuesto. Claro. Sabía, ¿no? D-Day meaning. Desembarco, ¿no? Me imagino. Puede ser del día del desembarco. Vamos a descubrirlo en pocos instantes. Ok. En la historia de Patton, pues los más importantes de estos que mencioné pues, son, bueno, el ataque a Pearl Harbor, porque eso es lo que hace que su país entre en la guerra y es lo que lo lleva a él. Es porque es D-Day. ¿Sí? El día. No. O sea, día D, porque es la letra D, y entonces se pronuncia D-Day. O sea, ese es el día. Qué cañón que sea por eso. Pues, para que veas. No será mi no. Creo que estoy leyendo mal la... A ver, espérame, por favor. Ya no, me equivoqué. Day, the term a code designation, o sea, como que sí, la D por día. Frenchman, pero hay diferentes argumentos. Los franceses dicen que la D es por desembarco, pero eso lo dicen los franceses y el doctor. Y luego pues es otros, que yo soy afrancesado, por eso. Otros dicen que es por debarcation, pues es lo mismo. Pues y sí. los más poéticos insisten que el día D es por día de la decisión, day of decision. Yo sí creo que es por desembarco. Ok. Eso fue el 6 de junio de 1944. Ahí también Patton tuvo algo que ver. Ok, ya, adiós de este tema. Porque se nos fue mucho tiempo. ¿Quieres hacer anuncios antes de...? No, sigue. Ahorita lo anunciamos. Adelante, Pablo. Para empezar el tema. OnlyFans, algo así, ya para entrar a Patton. ¿Por qué? ¿Necesitas investigar un poco más? No. El OnlyFans. Bueno, si ustedes quieren ver la deli, quieren disfrutar de todo esto que normalmente está muy tapadito con saco y camisita y así, y pantalón, y boxers, calcetines, etcétera. OnlyFans, la deli máxima. onlyfans.com/Goncuriel. Gracias a todos mis Gonlis, qué bien la pasamos ahí. Bueno, y también métanse al Patreon y al curso de escritura creativa, cursos de idiomas. Mis libros están en Amazon, a ver cuál les gusta. Y ahora sí seguimos. Ok, ahora sí hablamos ya de la vida de él. Se llamaba George Smith Patton Jr., aunque nunca he entendido por qué es Jr., tendría que haber sido tercero, porque el abuelo también se llamaba así, el papá. Y eran todos militares, toda su familia eran militares. Pero tal vez él era el único junior, güey. Exacto.
Junior, güey. No, Sí, pues cuando es el abuelo, el papá del hijo, es el tercero, ¿no? Pues sí. O cuarto, o lo que sea. Pero Junior es nada más cuando es el papá y el hijo. Sí, pero me refiero a que tal vez era un Junior acá de que, ya sabes, tenía los mejores coches, güey. Sí. Era un Junior. Nació el 11 de noviembre de 1885 en San Gabriel, California. Ok. Desde muy chico, aunque bueno, sus antepasados no eran de California. El abuelo, por ejemplo, era de Virginia y había sido un general importante en el bando confederado durante la Guerra Civil. O sea, ellos eran del sur y de los confederados. Por lo tanto, pues eran como más, eran conservadores, ¿no? Digo, conservadores. Ajá. Incluso hasta su bisabuelo, todos eran militares. Entonces, pues esa influencia, pues desde chico quedó claro que él también estaba destinado a eso. Uh-huh. Su abuelo le contaba, así se le sentaban las penas. No, entonces, en aquel tiempo, cuando se nos permitía, cuando luchábamos por poder seguir teniendo esclavos, matarlos, y él así, ay, qué romántico. Y la pelea, o sea, ¿no? En vez de si peleábamos por la libertad, si peleábamos por la esclavitud. Uh-huh. Entonces, bueno, desde chico veía libros y tal, y ya quedó imbuido de todo el rollo Además, siempre él estaba clavado de que él había vivido en esos tiempos y que él había sido soldado en otras vidas y un general y que no sé qué, ¿no? Incluso su canción favorita era Soldado del Amor. Exacto. Soldado del Amor. En esta guerra entre tú y yo. Esa le cantaba a Rommel. Cada noche caigo herido en tu corazón. Por cierto, si nos quieren ver cantar y hacer otras tonterías, ahí en el contenido exclusivo que aquí en YouTube le pica a usted a unirse y por solo 29 pesos al mes, la de risas que va a echar con nuestros episodios exclusivos. Right. Ok, su padre, ahí se ve también lo conservador, que también se llama George Smith Patton. Aparte de militar, también llegó a ser fiscal de no me acuerdo qué estado. Sí, yo tengo entendido que el que estuvo en la guerra fue el abuelo. Estuvo en una guerra, el papá no. Ajá. Y él sí. Él estuvo en dos, en la primera y en la segunda. Pues igual y por eso es Junior. Era tan obsesionado con la guerra que decía, mi papá no cuenta. Exacto. No estuvo en la guerra. Exacto. Soy hijo de mi abuelo. Exacto. Su papá se oponía al sufragio femenino. Qué mal. Muy mal, sí, era un machista. ¿Cómo se atreve? Del heteropatriarcado. Ajá. Luego estudió en la Academia Militar de West Point, la más famosa de Estados Unidos. Entró en 1902. Ahí pues era un alumno muy destacado, era el que, ¿no? El lidercillo, y siempre fue como líder, ¿no? El que llevaba ahí, el que y tú dirigía a todos. Oye, si yo soy tu coronel, güey. Ay, perdón. Bueno, así se le quedaba. Y tú vas a esto, y tú limpias los baños. Soy el coronel. Pues yo un día seré general. Y tenía muy mala ortografía, porque tenía dislexia, mala gramática, mala ortografía. Entonces era así, nosotros lo vemos ahorita como un héroe, no sé qué, pero era el güey que, hola preciosa. Con S. Y hola sí, con Z, preciosa con S y Z. Sí. Hola preciosa. ¿Qué onda? O te pega tu novio con B grande. Así les escribió. Lo bueno es que en esa época el ligue no era por chat, entonces nadie se daba cuenta. Ay, debe ser general, egresado de West Point. Ya luego veían su ortografía y ¿con quién me casé? Soy una estúpida con H. Sí, de casarme. Y hasta su firma, ¿no? Patton con una sola T. Así la esposa. Bueno. Pero aprendía mucho todo lo relacionado con la historia militar, y, o sea, solo es lo que le interesaba. Se gradúa en 1909 y lo comisionan de inmediato como segundo teniente en el cuerpo de caballería del ejército de los Estados Unidos. Ok. No sabemos quién era el primer teniente. No, pero él fue el segundo. El primero era Bradley, ¿no? Con el que siempre. Omar Bradley. Que de hecho sí llegó mucho más arriba, Bradley.
pues es que era un cuate más disciplinado, menos revoltoso. Sí, sale perfecto. Está muy bien caracterizados los dos, ¿no? En la película. Y el actor de Omar Bradley es ¿cómo se llama? Es un actor súper importante. Ah, sí. Pero, y además, también súper laureado y todo. Mira. Entonces, ahorita les digo quién es. Sí, Bradley es uno de los 5 militares más importantes en la historia de Estados Unidos. Porque que llegaron a ser... Hay una condecoración que se llama General del Ejército, que es la más alta. Ok. Que la tuvo Douglas MacArthur. Él y no sé qué. El único que ha tenido una más alta es George Washington. Ok. Es el general de los ejércitos. Es como generalísimo. El actor de la película es Karl Malden, que es un actor que hizo muchas películas del director Elia Kazan, entre ellas El tranvía llamado Deseo, junto con Marlon Brando, y también On the Waterfront, también con Marlon Brando, y siempre súper laureado, siempre muy premiado y muy aplaudido. Y aquí es impresionante porque además se parece mucho físicamente. Los dos también. George C. Scott se parece muchísimo a George Patton. No, es una joya de película, aparte de con un humor delicioso. Bueno, sigamos, porque si no van a decir que mejor ven la película que escuchamos a nosotros. Ok, ahí después también era atleta. Y era un muy buen atleta. Y después de graduarse de West Point en 1912, participó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, en pentatlón. Ajá. ¿Pentatlón qué incluye, tú sabes? Pues es nado, maratón, bicicleta, lanzamiento de garrocha. Ay, no, ya inventé la verdad. ¿Qué? ¿Tiro? No sé. A ver, pues lo voy a tener que buscar. Pues sí. Sigamos. Bueno, el caso es que participó en pentatlón. Ok. Tú por mucho tiempo, desde la infancia, conocí a Beatrice Ayer. Natación, esgrima, Esgrima. equitación Claro. con salto de obstáculos, tiro con pistola y carreras de atletismo. ¿Qué tal, Imagínate la preparación. Equitación, o sea, tienes que... Y el caballo bien a gusto. Tú ya nadaste, le hiciste todo y el caballo de... ¿A qué hora llega este? Entonces se aventaba eso el cuate. Pentatlón. Fíjate, eso no lo ponen en la película, ¿eh? Ya, Sí. punto para Pero ti, sí sale montando en... Sí, bueno, pero pues eso cualquiera lo hace. Además, sale muy tranquilo dando vueltas así, sí. tranqui. No, yo lo quiero ver bien. Pues todo eso sí. Punto para ti, doctor. Ok, Beatrice Ayer era su esposa. Se casaron después de que se graduó en West Point. Era de su amiga de la infancia. Era así la niña del kinder que jugaban así. Ya. Se le jalaba las trencitas. Ya, así. te odio. Te odio, George. Ok, y siempre fue un buen matrimonio y tal. Desgraciadamente, una vez que él se fue a la guerra, ella ya no lo volvió a ver. Él ya no regresó. Si quieres saber cómo murió, quédese hasta el final. No, sí regresó. Vas a tener que cortar eso, don Eric. No murió en la guerra. Sí, No. murió en Alemania. No murió en la Segunda Guerra Mundial. Ahorita hablamos de eso. Murió después en un Qué accidente. terco. Pero en Alemania, o sea, nunca regresó de Alemania. Nunca ya volvió a ver a su esposa. Bueno, no puedo asegurar que no hizo un viaje así Ok. relámpago para ver a su Para que esposa. vean que también hay debate aquí en el programa. Pero una vez que él se fue a Europa, ya nunca regresó. Ok. O sea, sí murió en un accidente, pero bueno, ya Pero ya- spoileaste el final. Ay, no. Ahora ya saben que se murió. Y bueno, siempre su imagen es así de un guerrero feroz, no sé qué, pero también es una personalidad bastante compleja. También era un tipo con toques geniales, solitario, o sea, estaba casado y todo, pero era muy solitario, un líder militar siempre incomprendido, como que lo ninguneaban un poco y pues, ¿no? Y tenía sus episodios de inestabilidad emocional, era depresivo, o sea, sí era una personalidad compleja, ¿no? ¿Tú sabes que él estuvo en México? No sabía. Ajá. ¿Y qué hizo? En 1916 estuvo en México durante la Revolución porque hubo una expedición del ejército de Estados Unidos para capturar a Pancho Villa. De hecho, todo ese año de 1916 hubo varias intervenciones de Estados Unidos porque en 1914 había habido un pleito en Veracruz
porque el ejército mexicano arrestó a unos soldados gringos que llegaron a cargar combustible a Tampico y así de la nada se les ocurrió arrestarlos. Pues bueno, fue un escándalo, los liberaron, pero el presidente que en ese tiempo... ¿Presidente gringo? Taft, ¿no? Puede ser. Sí, era Taft. Daft Punk. Ah, no, eso es otro. Exigió... No, era Wilson, Woodrow Wilson, sí. Exigió que Victoriano Huerta se disculpe y no quiso, entonces, ok, esto no se va a quedar así. Y que en realidad Wilson alucinaba a Victoriano Huerta, más bien Taft era el anterior y Taft ayudó a Victoriano Huerta a dar el golpe de estado, pero luego Wilson no lo quería. Entonces ese fue el pretexto perfecto para entrar en México con tropas, para presionar. Y además, Pancho Villa había invadido Estados Unidos, ¿sí sabías eso? Ah, sí. Columbus, New Mexico. Se metió y mató gente inocente, así fue una masacre. Dicen que era de lo peor. Sí, pues sí lo era. Y entonces, en represalia, Estados Unidos envió a un general, Pershing, a cazar a Pancho Villa, tal cual. Y no lo lograron, estuvieron buscándolo, y Patton venía con Pershing en esa expedición. Y vino como teniente segundo, seguía siendo teniente segundo. Y así, bueno, ya, a ver si ya, por lo menos soy teniente primero. Y se llamaba Expedición Punitiva. Él llegó como oficial de caballería. Y él ya había estado en 1915 ahí en alguna misión también en México. Ok. Por todo Chihuahua estuvieron buscando. Él comandaba la 6ª División de Caballería y participó en varias escaramuzas y enfrentamientos con las fuerzas villistas. Sí, o sea, Patton era de la época de los villis. Por las villistas. De los villistas. ¿Te imaginas? Y Patton hace... De los villistas. Pues el pelón era el que traía el sombrero, claro. Chale. Ok, y algo, lo más importante que pasó en ese momento es que en algún punto se enfrentó a las fuerzas de un tal Julio Cárdenas, que era el comandante de la Guardia Personal de Villa. Que en algunas fuentes le llaman general Julio Cárdenas, en otras coronel. De todas formas, pues era un ejército ahí improvisado, pues da igual. Pero él era el comandante de la Guardia Personal de Villa. Ok. No, era cualquiera. Y Patton lo mató a él directamente. Así, sacó sus pistolas y me dijo a solas. Ya nos pidieron que hagamos. Ya nos pidieron que hagamos episodio de Cricri. ¿Y sabes que no es mala idea? Que no estás a gusto allí. Porque aborrecía a los niños. Sigamos, Doc. Bueno, entonces mató a Julio Cárdenas. O sea, estuvieron cerca de Villa. Digamos, este era de los más cercanos a Villa. Y él mismo, personalmente, lo mató. Qué bárbaro. Y eso le dio... Y de repente ya era agosto, ¿no? Porque mató a Julio. Exacto. Julio murió. Y de repente, llegó ya agosto. estamos en agosto. Empezaron a publicar memes. Porque así, estamos en agosto. Se acabó Julio. Depende. Se acabó Julio. Se acabó Julio. Ok. Julio está, ese no Julio era está Julio acabado. Regalado, ese era Julio rematado. Ándale. Bueno. Luego, en febrero de 1917, se retiran. Pues no lograron completamente su objetivo. Seguía habiendo tropas en México. De hecho, déjame comentarte algo muy importante. Adelante, hasta te quitas el sombrero para decirlo. Sí. Este año escribí una nueva novela. Tú. Yo. Que transcurre justamente en tiempos de la Revolución Mexicana, en un pueblo de Zacatecas. Y se menciona todo esto. Ok. Se menciona las tropas, porque uno de los personajes de la novela es un capitán que viene con el ejército gringo a México. Ok.
que también estudió en West Point, el personaje este. ¿Es un personaje real o ficticio? Ficticio, Ajá. que yo inventé. Y la novela transcurre entre 1911 y 1919. Ujú. O 18, ahorita, por ahí. Y luego un epílogo en 1970. Pero se las recomiendo. Todavía no se publica, es nuevecita, se llama Las Flores de San Miguel. Pero el que la quiera, pues también 100 pesitos me escribe, me deposita, le mando el PDF. Suena súper apasionante, háganlo. Está padre, es la historia de una chava que su esposo y su hermano se van con los villistas, que les llamaban los Dorados, el grupo de Villa. Y ella la dejan con una niña y nunca los vuelve a ver. Ya no sabe si se murieron, si los abandonaron, o sea, ya no sabe nada. Nunca los vuelve a ver. Se queda sola la chava con su hija y es la historia de cómo sobreviven en la revolución y así, en este pueblito. Quedó, pues me gusta, no es porque la haya escrito yo, pero quedó no, suena súper increíble. bien. Leámosla. Por favor, escríbanle al doctor inbox. Sí, precio por inbox. Ok, durante la Primera Guerra Mundial, ya después, o sea, incluso retiraron rápido a las tropas de México porque en 1917 entra Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, entonces los requerían para allá. Pues, sí. Hay prioridades. Entonces se los llevan a la Primera Guerra Mundial y Patton también va. Y ahí es donde asciende a capitán y se convierte en líder de una unidad de tanques, que él tenía todo un rollo con los tanques, ahorita vamos a hablar de eso. Luego, entre las dos guerras, regresa a los Estados Unidos, ahí continúa pues, sirviendo en el ejército y él traía el rollo de que había que darle más presupuesto y énfasis a las unidades blindadas, o sea, tanques principalmente y pues unidades menores blindadas, o sea, todo tipo de vehículos blindados para pues, poder meterse con ellos directo y de ahí bombardear y todo. Ajá. Y como que nadie le hacía caso, dice, no, pues para eso tenemos caballos. En el futuro, eso no tiene futuro. Y entonces pero él nunca dejó de insistir, ¿no? En el tema de desarrollar unidades blindadas. Y no, pues no tenía fondos, lo tiraban de a loco. Pero al final sí el Congreso aprobó la creación de divisiones blindadas en el ejército de los Estados Unidos. A fines de los años 30 y eso fue mucho mérito suyo y él mismo las entrenaba, las creó, diseñaba, participaba en el diseño de las unidades, etcétera, y llegó a comandar la segunda división blindada, siempre la segunda, ¿no? Sí, era siempre, que maldita sea. ¿Por qué no me dan la primera? Ajá. Y también desarrollaba numerosas teorías militares, siempre era muy creativo y entonces pues hay que invadir por acá. Y siempre que podía se hacía tonto y las ponía en práctica aunque no le autorizaran y casi siempre le salían bien, ¿no? Eso es lo bueno. Y lo seguían ignorando, ¿no? Así como, sí. Porque pues siempre tuvo muchos choques, ¿no? Aunque él sí hizo amigo de Eisenhower. O sea, él también fue llamado a Europa y todo por Eisenhower, que era el comandante Dwight D. Eisenhower, que era el comandante de todas las fuerzas estadounidenses en Europa y después llegó a ser presidente de Estados Unidos. Ike le decían, ¿no? Ike. Lo mencionan muchísimo en la película. Pero nunca sale, ¿no? Siempre es... No, pues no, está siempre como en su oficina. Y por cierto, hay un episodio de Los Simpsons que está basado en la película de Patton, ¿eh? Sí, se llama... No me acuerdo si en español lo pusieron Bart el General, en inglés es Bart the General, que es de los primeros episodios de la primera temporada que lo bulean tanto a Bart que el abuelo Simpson se pone de, a ver muchacho, te tienes que organizar, y entonces ponen toda una movilización de él y otros niños buleados para acabar con los bullies, y está tal cual basada en Patton. Muchos de ustedes la han visto, sí, que es principalmente el enemigo es Nelson. Es una maravilla de episodio y tiene una musiquita parecida al tema musical de la película, que es... ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, pues también pueden ver eso, y si ya lo han visto, pues sepan yo de dónde lo voy a buscar. De hecho, Los Simpsons, sobre todo las primeras temporadas, bueno, las últimas ya no sé, pero las primeras estaban cargadas de referencias de películas clásicas. Una tras otra escenas, tras un montón de películas clásicas. Ok, lo voy a ver, ha de estar divertido. Está buenísimo.
Escribía artículos. Sentí que me diste el avión, pero bueno, no te preocupes, adelante. Ajá. Y entonces escribía. Sí, Malvado. no, para nada te di el avión. Bueno, también ayudó a desarrollar avances en la comunicación por radio, el diseño de... O sea, es de esas personas que nacen para algo y no se mueven. Pero todo era el enfoque de la O guerra. sea, ortografía, eso. No. La ortografía no sirve para mejorar la matar comunicación, enemigos. las estrategias, las armas, los medios de transporte de bélicos. Así es. También Patton sirvió bajo las órdenes del general Douglas MacArthur. También muy importante en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el lado de Japón. En 1932 es cuando trabajó con él, algo que fue la dispersión del Bonus Army, que todos sabemos qué es, ¿no? Entonces no hay que explicarlo. Finalmente, ¿Qué es eso? no sé. La neta no sé. Ya en la década de los 40 es cuando ya se le otorgan toda la credibilidad y todos los fondos para las unidades blindadas y se considera que eso fue también muy importante en el éxito en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Ahora sí, hablemos de su papel en la Segunda Guerra. Que ahí fue donde por un lado Ese triunfó y es por el- otro la regó horrible. Así es, pero bueno, pues es el punto culminante de su carrera. Al principio, cuando entra a Estados Unidos a la guerra, se le asigna es asignado al mando de entrenamiento de la Segunda División Blindada de los Estados Unidos. Sin embargo, su experiencia previa en el desarrollo de unidades blindadas llamó la atención del alto mando y lo trasladaron al Reino Unido en 1942 para preparar las fuerzas estadounidenses para la inminente invasión de Europa. O sea, siempre por todos lados se buscaba cómo el chiste pues era que había que invadir Europa, porque pues hasta ese momento pues, se había intentado pero había fracasado, como en Dunkirk, o había habido bombardeos, cosas así por aire, pero no. Que los detenían, eventualmente no procedía. Exacto, o sea, pues estaban muy fuertes los nazis, ¿no? Todo, tenían pues tomada Holanda, Francia, Alemania, o sea, a ver por dónde les entras. De hecho, Hitler traicionó, él tenía un pacto de no agresión con la Unión Soviética y lo traicionó. Si no hubiera sido por eso, quién sabe qué hubiera acabado Hubiera acabado la antes. historia. Pues hubiera ganado Hitler a lo mejor. O sea, Ya. antes, sin el apoyo de los rusos, quién sabe si hubieran podido contra Hitler. Ya entendí. O sea, se metió en Rusia y entonces se enojaron estos. Ajá. Y se unieron a los aliados. Ajá. O sea, tenían un pacto primero los nazis con los rusos. Que esa fue una de las cosas que también definió a Patton, que aborrecía a los rusos. Mal plan. Pero durante la Segunda Guerra pues, eran sus aliados. Tenía que cuadrarse. Ok, entonces en 1942 lo llevan para el tema de las unidades blindadas. Y luego lo envían a África, que ahí empieza la película. Así está, ¿estamos hablando de la película o estamos hablando y en África es donde más brilló. Hubo toda una campaña en el norte de África donde el mero mero de los gringos era Patton y el mero mero de los alemanes era Rommel. Entonces siempre se enemistaban. Y Pero además y es el mero mero de los británicos ahí era Montgomery. Sí, Monty. Que además era muy bonito y eso estaba súper documentado, que... Montgomery Burns. Excelente. Que llegó Patton a tomar cargo y estaba todo desorganizado. Toda la gente que estaba en esa estación estaban súper desorganizados y él llegó todo loco de el uniforme está sucio, está suspendido. Tú esto y el Pero cocinero, pasadísimo, ponte un casco. ¿no? De lanza. Súper pasado de lanza y horarios y todo, pero pues que sí empezó a organizar a su comando de una forma que eventualmente hizo que por un lado lo odiaran y por otro lado le tuvieran una devoción incuestionable y que eventualmente los llevó a hacer, no solo a ellos, sino después a la demás gente que tuvo a su cargo, los llevó a hacer actos casi inhumanos, a proezas inhumanas, que ahorita hablarás de eso seguramente, pero es con este asunto de aquí son soldados de a de veras, son soldados que hacen bien las cosas, disciplinados y que obedecen no porque crean en mí, sino porque creen en lo que están haciendo, y eso es algo notable de Patton. Correcto. Correcto. Sí, ajá.
Y entonces, ahí en África él comandaba la 7ª División Blindada. Y pues logró derrotar a Rommel. Hay leyendas de que él y Rommel se conocieron en persona, que se vieron en secreto, que platicaban, que casi hasta cuates se hicieron. No, eso es... Imposible. Pues no sé si es imposible, pero no hay ninguna evidencia de que algo así haya ocurrido. Y de hecho, pues sí. Y se estudiaban mutuamente, así como piensa. Y no sé, o sea, los alemanes le tenían miedo a Patton, ¿no? Sí, no se anda con payasadas. Que ahí es la escena que dices, siempre quise estar en una batalla decisiva. Y por fin llegó el momento. Llegó. Dices, wow, una vida entera preparándose. Así es, también, pero bueno, constantemente tenía problemas por su bocota, ¿no? Se decía cosas imprudentes, manifestaba opiniones más allá de lo que como militar hablaba le mal, correspondía. hablaba mal de sus propios jefes, de su país, de las Así decisiones es. que tomaban. Así es. Y muy berrinchudo. Era ¿no? demasiado directo, un poco berrinchudo. No era muy diplomático, que digamos. Sí, cero. Y lo de que abofeteó a un soldado. Pero antes de entrar a eso, ahí está la disyuntiva entre alguien que es muy talentoso, y entonces lo necesitas tener en tu proyecto, pero muy complicado como persona, y entonces el proyecto todo el tiempo te provoca sufrimientos. Adelante, Doc, sigamos con lo que estabas diciendo. Chale. Pero no hay nadie como tú, doctor, esa es la realidad. Soy el Patton de este programa. Eso es real, lo de que abofeteó a un soldado, así que porque entró en una crisis nerviosa y no sé qué, y así de A ver, cobarde. está visitando el hospital de su campamento, ¿no? Después de una batalla y de un montón de cosas. Y entonces visitando a los soldados que están lastimados. Y entonces, bien ahí, hijo mío, y adelante, y esto y lo otro. Y hay uno que está con una crisis nerviosa, llorando. Y entonces Patton se pone como loco, lo abofetea. Y dicen por ahí que incluso en la película suavizan que claro que le sacó la pistola y que dijo, yo te mato ahorita, porque eres un cobarde, Yellow. Y que te vamos a ti te deberíamos enjuiciar por cobardía y no sé qué. Y entonces ahí eso fue la peor decisión que tomó, ¿no? Sí, de ahí pues se enteraron todos los jefes y todo, lo empezaron a relegar y ya lo dijeron, y lo obligaron a disculparse, que lo hizo, pero así como... Como que no quiere la cosa, ¿no? El clásico de, si te ofendí, perdón, pero no de que sí lo hice mal. Exacto. Así Sí, que sí, yo sí. lo quería hacer bien. Si te ofendí, perdón. Sí, algo exacto, unas disculpas muy así. Y de ahí lo fueron quitando, ¿no? De su posición. De todas formas, después lo llamaban porque también lo necesitaban, pero Pero ya muy... Y muy- fue un muy escándalo, condicionado. además, salió en las noticias y cómo es posible. Bueno, Y le hacían caricaturas en los periódicos gringos donde él pateaba a un soldado gringo y en la bota ponían la suástica. más, sí. Entonces eso está cañón, es la peor ofensa, ¿no? Para, Sí. para un gringo. Exacto. Bueno, sí que se lo llevan a Londres y así como, bueno, gracias. Porque también, él contribuyó a la invasión en Sicilia. En 1943. O sea, obviamente, pues tenían que entrar a Europa por todos lados. Estaban intentando por el norte y por el sur. Y Sicilia era un buen punto de acceso. O sea, si logras controlar bien la isla de Sicilia, pues tienes ahí un superpuesto estratégico en medio del Mediterráneo, pegado a Italia. Ahora sí que es una patada. Bueno, Italia está pateando Sicilia, pero Sí, ¿verdad? Es como darle una patada a Mussolini. Exacto. Yo tengo una tía que se llama así. No, es Cecilia, perdóname. No, Chale. entonces Sí. contribuyó y bien, sí lograron penetrar ahí y tal. Sí. Lograron. Yo tengo una duda. En la película ponen que están todos felices los sicilianos o los de los pueblos que están invadiendo, los reciben y bienvenidos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, ellos recuerda que estaban oprimidos por Mussolini. O sea, y estaban en esa guerra que ellos no querían y no habían escogido y que los metió su líder loco.
Supongo que también había sicilianos fascistas que no querían la invasión gringa, pero pues, Pero el pueblo en general lo veía como liberación. Así es. Órale, Sí, eso llegaron, hasta nos están liberando de los nazis y de los fascistas. órale, qué padre. O sea, que alguien gobierne un país no quiere decir que ese Que país todos lo quieran. Claro. Ajá. Y menos hacia el sur, ¿no? Como ahorita que ya preferimos al PRIAN. Eso es. Exactamente. Sí, ahorita si llegaran a invadirnos y ponen al PRIAN, pues saldríamos todos también con carteles y palmas. Gracias. Pues sí, la verdad. Y entonces, coordinado con Montgomery, tomaron varios generales de Estados Unidos y Montgomery era el principal de parte de, pues el principal en esa zona, en el Mediterráneo, del ejército inglés. Entonces se coordinaron y ya tomaron la isla. En la película, ahí sí no te puedo decir si sea un poco dramatización, los ponen siempre como rivales. A Montgomery, de a ver quién se lleva. No, yo leí en Wikipedia que sí estaba Patton súper clavado de no es posible que este cuate se cuelga de mis ideas, que se lleva el mérito, que es un flojo, y sobre todo que lo veía muy parecido a él en el sentido un flojo, no se para a las 5:30 de la mañana, se para a las 5:35. Pero sobre todo en el sentido de hacer exactamente lo mismo que él, o sea, claro, como tratar de colgarse medallas. Ajá. Pero era más prudente, Monty. Exacto. Bernard Leu, ¿no? Ajá, Leu. Montgomery. Que después llegó a ser el comandante de todo el ejército británico, ya después de la guerra. Y lo nombraron vizconde. Ok. Después de la toma de Sicilia, pues también ya no pueden avanzar más hacia Italia. Entonces sigue planificando la invasión por el norte, con Normandía. Y ahí, eso también que sale en la película es real. Es nombrado comandante de la Tercera Armada del Ejército de los Estados Unidos. Y ahí su tarea era crear una fuerza ficticia, conocida como el Grupo de Ejércitos Falso, para engañar a los alemanes y hacerlos creer que el desembarco se llevaría a cabo en Calais, en un lugar diferente. Y él de verdad quería que desembarcaran en Calais. O sea, él decía, no, es que por acá tiene que ser sí, mira, como tú propones estrategia, tú vas a fingir que desembarcas en Calais. O sea, hicieron como un falso desembarco. De señuelo. Ajá, y que sí sirvió y fue una de las partes principales del éxito del D-Day. Ajá. Que se fueron por el otro lado. Por lo menos una parte del ejército alemán reforzó Calais y descuidaron Normandía, entonces pudieron entrar más fácil por ahí. Y entonces ya el ejército salió avante. Pero para Avante, Avante Llantas, distribuidor de las mejores marcas de llantas a los mejores precios. Gracias, nuestro querido nuevo patrocinador. Y escuchen bien, porque manejamos, yo me incluyo en esto porque soy parte de Avante Llantas en este momento, traigo la camiseta. Manejamos llantas para coche, camioneta de carga, camión, agrícola e industrial. Agrícola y oriental. Con presencia en 14 estados de la República Mexicana y en esta ocasión. Que no, dice que se lo llevan a la agrícola oriental. Ay, bueno. Ay, no. Y al revés. Se lo voltea. Ah, sí. Avante Llantas con presencia en 14 estados de la República Mexicana. Y en esta ocasión, a todos los despreciers podrán adquirir sus llantas a precios de mayoreo, así como el montaje y balanceo de regalo. Esto solo ocurre en una sucursal que es Avante Xotepingo, ubicada en Xotepingo. Fíjate qué curioso que está ahí, ¿no? Número 50, Colonia Avante, Alcaldía Coyoacán. Esto, Avante Llantas, Xotepingo, en Xotepingo, Colonia Avante Llantas. Bueno, esto es en Coyoacán, en la Ciudad de México. También lo pueden buscar en Google Maps como Avante Llantas Xotepingo con X. Y esta promoción será válida hasta el 31 de octubre de Despreciers, así que no desaprovechen. Montaje y balanceo de regalo más precio de mayoreo. Solo Avante Llantas puede ofrecerles algo así. Y tienen que llegar y decir, soy Desprecier, ahí en la compra. Si la persona que los atiende no sabe lo que es eso, es porque es alguien haciéndose pasar por la persona que atiende, porque
Todos ahí están muy involucrados y aman el desprecio de la historia, porque si no los corren. Ay, sí. Exacto. Y de una vez me puedes dar info sobre el recorrido en Tlatelolco. Dice, me acordé que le quedé mal en eso. Una disculpa, pero Avante Llantas, www.avantellantas.com. Ahí puede ver sucursales y todo el rollo. Y por cierto, Gon, cuéntanos, ¿cuál será el próximo recorrido? Claro que sí, doctor. Gracias por Lo preguntar. ignoro. Vamos a ir a Xochimilco, banda Desprecio. A Después de ir a Xochimilco. Tlatelolco, que estuvo increíble, el castillo de Chapultepec, un éxito, las dos cosas maravilloso. Y además meet and greet, el de Tlatelolco, entonces estuvo la de risas, la de él. Comida, borrachera. Estuvo buenísimo, buenísimo. En una cantina increíble, estuvo... De verdad, la pasamos genial, ligamos y todo. Y esto es, lo siguiente es el 28 de octubre, que es sábado, en Xochimilco. Vamos a hacer un recorrido padrísimo. Estamos todavía armándolo, tal vez la Isla de las Muñecas, tal vez otra cosa. Pero de que va a ser histórico, tanto en el sentido de explicar la historia, como de que nos vamos a acordar para siempre, porque es histórico este evento, va a ser histórico. Así que mándenme mail, contacto@goncuriel.com, y les mandamos la información. Y lo mismo a los patrocinadores que quieran entrarle aquí, contacto@goncuriel.com, y les mandamos la cotización. Gracias por hacernos vivir que este proyecto siga adelante. Doctor. Se reinició. Sí. Ok. ¿Qué tal cuando te reiniciaste ahí en Tlatelolco? Qué risa. Sí, en vivo. Ahí no hubo forma de cortarle. Así me quedé. Sí. Ok, además del falso desembarco, Patton llevó a sus tropas a través de Francia en un avance muy rápido, con tácticas audaces y una capacidad notable para explotar las brechas en las líneas enemigas, lo cual jugó un papel importante en la liberación del territorio francés ocupado por los alemanes. O sea, a partir de ahí liberaron el territorio francés y prácticamente a partir de ese momento, pues Alemania ya se debilitó. Ya no tenía ese punto tan fuerte. Y luego por Detroit también les estaban llegando. Y hasta que les dieron ya por ahí. Bueno, por Oriente, ¿no? Entendemos. Bueno, una de sus hazañas más impresionantes ya en esta etapa de la liberación de Europa fue cómo perseguía a las fuerzas, o sea, las fuerzas en retirada, y él no, vámonos, atrás de ellos, ¿no? Y los soldados así, sí voy. Órale, y sacaba sus pistolas, los abofeteaba y sacó sus pistolas y me dijo a solas. Y entonces perseguían a los alemanes. Hubo una operación Cobra en julio del 44, donde Patton rompió las líneas alemanas en Normandía y llevó a su ejército hasta Alemania. Desde Francia, él avanzó prácticamente hasta Berlín. Fíjate que fue tan exitosa que ahora hasta Coppel imita la operación Cobra. Constantemente llevándola a cabo. Así le llaman, así le hablan al gerente de la seguridad. Estamos listos para iniciar la operación Cobra. ¿Cómo no, señor? Y así 5 cobradores así listos, con sus gorditos, así con su casco. No, siempre son gorditos. Siempre. Y con su casco y listo, señor. Oye, nunca falta que ahorita nos está viendo un cobrador de Coppel flaquito y así de, yo no soy gordo, ¿cómo se atreven? Exacto. Esta me la van a pagar. Me lo van a pagar en abonos, pero me la van a pagar. Es lo bueno, ¿no? Bendito. Ok, también ahí tuvo un papel muy brillante que contribuyó a la derrota de Alemania. Su última gran batalla en la Segunda Guerra Mundial es la batalla de las Ardenas. De las sardinas. No. Porque se empezaron a pelear por una lata de sardinas que era la última que quedaba. ¿Qué lata? Fue su última batalla, ¿no? Y ahí lo mataron así por una lata de sardinas. La batalla de las... No, chavo, de las sardinas. Al revés. Así el chavo diría, la batalla de las sardinas. No, chavo, la batalla de las Ardenas. Sí, serás. Bueno, eso fue en el invierno del 44. Siempre imitas a Don Ramón cuando quieres imitar a Girafales.
No, Chavo. No, el que le corrige las cartas siempre es Don Ramón. No, eso es al Chapulín Colorado. Ya estás todo mezclado. No. Cuando el chavo siempre llega, Don Ramón, le voy a leer una carta. O Don Ramón le dice, no traigo mis lentes. O algo así, ¿me puedes leer esta carta? ¿Cuál lentes? Por algún motivo el chavo siempre acaba leyéndole las cartas Eso a Don sí. Ramón. Y entonces, la batalla de las sardinas. ¿Cómo? Sí, De las sardinas. Las sardinas. Sí. Eso. Ok. Ahí seguía encabezado la Tercera Armada. Encabezando. Que fue una ofensiva sorpresa. Alemania intentó atacar de sorpresa la región de las Ardenas entre Bélgica y Luxemburgo, y ahí pues se defendieron. Patton reaccionó rápidamente y reconoció que era una situación grave, que sí los estaban atacando fuerte. Entonces pues logró movilizar a sus tropas, enfrentó la amenaza y contuvieron y revirtieron el avance alemán. Ahí eso lo logró con su habilidad táctica. Tomó decisiones audaces en ese momento que a lo mejor nadie se hubiera atrevido a tomar, pero que le funcionaron. Ahí hay un famoso giro de 90 grados que él hace, que mueve sus tropas de repente hacia el norte, enfrente a los alemanes. Obviamente pues habría que ver un mapa y para entender de qué se trata. No, pero así es conocida. Pero siempre también le criticaban su dureza, pues, o sea, la dureza que tenía que tener con los soldados para que respondieran así, ¿no? Castigos físicos, etcétera. Se burlaba mucho, que es una gallina, que un cobarde, que no sé qué. Así, mi general. No, y en serio, mi general. Así, el más odioso. Yo creo que sí era odioso, ¿no? Pues sí, O sea, no. sí, ha de haber sido. Lo dicen todos los recuentos, lo dice. Ha de haber sido pesadito. Omar Bradley escribió un libro. Eso sí no sabía, para que veas. Y dice que era, o sea, lo quería mucho, pero que era un latoso, un problema. Y en la película ponen a Omar Bradley diciéndole, you're a pain in the neck. Sí. O sea, eres de los mejores generales que conozco, pero eres un dolor. Sí. Bueno, pain in the neck, porque en la película lo suavizaban, pero pain in the ass. Claro. Y entonces sí era como. Y hay un momento en que le da órdenes a su ejército y se va, todo regañón horrible, se va, y uno de los soldados le dice a otro, ahora hay 30,200 hombres que lo quieren matar en esta isla, ¿no? Porque sumándole al enemigo más nosotros. Sí, no, grueso. Ahora vamos a hablar de las medallas y condecoraciones que recibió a lo largo de su ilustre carrera militar. Algunas de las más destacadas incluyen la Medalla del Honor de los Estados Unidos, la Estrella de Plata, la Estrella de Bronce, la medalla siempre de plata y de bronce, la de oro. Es el segundo lugar. En el pentatlón seguro también, que así la medalla de plata. La medalla al servicio distinguido, la Legión al mérito y la medalla de la victoria. Todas esas en la Primera Guerra Mundial. En la segunda, la Legión al mérito, la Cruz por servicio distinguido con 2 hojas de roble, no creo que con una. Y la medalla al mérito con 5 hojas de roble. Órale. Entre muchas otras. Ay, ojón. Ok, ahora sí hablemos de su muerte. Ok, Él se muere el 21 de diciembre de 1945 en Mannheim, Alemania. Es increíble, un accidente automovilístico bobo, además. O sea, como que chocaron su coche con un camión de su mismo ejército. Incluso iban despacio, o sea, fue una tontería del chofer que iba manejando, no vio al camión y ¿no? Eso fue el 9 de diciembre el accidente. Entonces pues se sobrevivió, lo estaban atendiendo, pensaron que no sería grave, pero las heridas del accidente se le fueron complicando y 2 semanas después una embolia pulmonar causada por el mismo accidente lo acabó matando. Sobrevivió a todas las batallas y una bobada de un chofer. Qué bárbaro. Lo acabó matando. Que a veces así pasa, ¿no? Pues sí. Y entonces, por eso digo que él nunca regresó. Ya había acabado la guerra y lo que quieras, pero estaban, o sea, recuerda que tomaron Alemania. En mayo fue la rendición de los nazis y esto fue en diciembre. Entonces, todo ese tiempo el ejército seguía en Alemania, ¿no? Tenían control. Apenas estaban. Entonces, él nunca regresó. Órale.
Y pues, hubo que teorías de la conspiración, que si lo mandaron silenciar, que matar, que no sé qué, que por su personalidad, pues obviamente no es cierto. Fue realmente un accidente bobo. Y pues ya. Hay una escena real, bueno, hay un momento real de Patton, de la historia de Patton, donde terminada la guerra, están celebrando pues los aliados y todo, y se acerca un general ruso y le dice, pero por medio de un traductor, dígale al general Patton que quiero brindar con él. Y entonces el traductor le traduce al inglés, ¿no? No, pues que este cuate quiere brindar con usted. Y dice, dígale que yo no brindo con hijos de la fregada, sons of bitches, ¿no? That he's Sons a of son. a bitch. Tell him that he's a son of a bitch. In my opinion, he's a son of a bitch. Y entonces el traductor, no puedo decirle eso. Pues dígaselo. Bueno, entonces va y se lo dice al ruso. Trotsky. Y el ruso contesta, que dice que eres un hijo de Trotsky, Putovsky. Stalin, De Lenin, Putovsky. Putovsky. Y entonces ¿Te acuerdas el mexicano que les dijo Tranquilovsky? En Rusia. Sí, es cierto. Se estaban peleando, ¿no? De Tranquilovsky. Tranquilovsky. Y entonces le dice, pues, Patton dice esto de usted, general Patton dice esto de usted, que es un son of a bitch. Y entonces el ruso dice, pues dígale que yo opino que él también es un hijo de la fregada, un son of a bitch también. Entonces le traduce, bien apenado el traductor, dice que usted también es eso, y Patton se muere de la risa y dice, bueno, por eso sí voy a brindar. One son of a bitch to another. Y entonces brindan, y hasta con el brazo cruzado. Y brindan y todo, pero él estaba enemistado a morir, y mucho de su problema político, por decirlo así, diplomático, fue que nunca autorizó a los rusos. Siempre fue una persona que estuvo muy en voz alta, muy, digamos, protestaba en voz alta en contra de... Sí, él decía, ya de una vez vamos a seguir. Ya estamos aquí, vamos a darles vamos a darles a los rusos porque si no ellos se van a quedar con la mitad de Europa, cosa que efectivamente pasó. Y además con mucho sufrimiento de quienes se han quedado ahí. Y otros países y tal. Sí, se le decía, de una vez es el momento de seguirnos hasta Moscú. Y no, pues ya no pasó. Entraron. Que no sé qué hubiera pasado. Yo creo que los rusos se hubieran defendido muy bien. Sí, pues sí, no sabemos qué hubiera pasado, pero... Pues sí, además probablemente Inglaterra ya, quién sabe si le iba a entrar, ya iba a ser Estados Unidos solo contra Rusia. Pues sí, obviamente evaluaron, yo creo, y dijeron, no, pues como crees, además no había, pues habían sido aliados, ¿no? Y hay fotos de Churchill, Stalin y Roosevelt, claro, juntos y así brindando. Sí, eso, sí. Pues no, ya no puedes ya echarte para atrás. Exacto. Pero se quedaron con la mitad de Alemania y de ahí para Rusia con la mitad de Europa. Y ya, no sé qué más decimos. No, pues no hay más que decir que recordarles que esto es todos los domingos. Tenemos nuevo episodio, estamos muy orgullosos, pero necesitamos su apoyo. Primero, que nos recomienden. Si les gusta, recomienden el contenido. Segunda... Oye, se me acordé de se me ocurrió una... Como, ya ves que Patton reencarnaba y así, pero como castigo por la bofetada y eso, reencarnó aquí en un... es un teniente de aquí de la Sedena, ¿no? Así, que lo mandan allá a Sinaloa, a Tamaulipas. O ahí está marchando el 16 de septiembre. Exacto. Entonces, recomienden el contenido si les gusta. Tenemos muchas redes sociales. En Facebook hay un grupo donde todo el mundo cotorrea, sube memes y todo. Es un grupo privado, pueden pedir su ingreso. Es el Desprecio de la Historia Podcast. Ahí le ponen unirse y los autorizamos. Aquí tenemos un contenido exclusivo, ya lo dijimos, unirse en YouTube. Por 29 pesos al mes pueden ver contenido de risas nuestro. Y también estamos obviamente en Instagram, El Desprecio de la Historia. En Twitter, El Desprecio East. El Dr. Stern es @doctor, palabra completa, .stern. En Instagram yo soy @goncuriel, soy comediante. Don Eric, nuestro productor, @soy Don Eric, muy simpático también, publica memes muy políticamente incorrectos. Y los invito al show de stand-up comedy que producimos los martes, el mejor show semanal de la CDMX. Lo producimos Roberto Flores, el 139, Círculo Rojo, y yo. Está ahí en la Condesa, Avenida Nuevo León, 139. Los mejores comediantes a las pruebas, me remito, búsquenlo, @elshowcasemx. Todos los mejores comediantes de México, pero nunca decimos quién va a estar. Siempre es elenco top secret. Si les interesa, boletia.com, el show, que los esperamos
los martes. También doy curso de stand-up comedy en línea, con mucho orgullo, muchos comediantes fregones han salido de ahí. Pueden buscar la información en goncuriel.com o goncuriel.com/curso o en Instagram, ahí está también. Y creo que no se me olvida nada. Bueno, pues recordarles que vamos a ir a Xochimilco el sábado 29 de octubre, 28, perdón, sábado 28 de octubre. Ya es un hecho, mándenme un mail, contacto@goncuriel.com para la información. Y la deli. ¿Y ya? Doctor, muchas gracias. A ver, vamos a brindar con... Pero antes que nada te iba a dar la mano así. Y luego como Patton y el ruso. Siempre había querido hacer eso. Salud, damas y caballeros, y muchas gracias por seguirnos. Bye. El desprecio de la historia.